En este caso nosotros estamos sugiriendo algunas recomendaciones con ETFs. Para los que no saben, ya tenemos varios webinars sobre esto, así que no me voy a extender, pero para los que no saben, simplemente los ETFs son como si fueran carteras, digamos, como los fondos comunes de inversión, ¿sí? Son una canasta de varios activos. La diferencia es que cotizan en bolsa. Entonces yo los puedo comprar y vender como si fueran una acción, por ejemplo. Y la diferencia también es que tengo, bueno, ETFs, por ejemplo, de acciones. Puedo tener ETFs de sector, o sea, de acciones, pero de sectores, de índices. O sea, me puedo comprar todo el S&P 500 si quisiera, a través de un ETF, ¿sí? O si quisiera, me puedo comprar el sector financiero del S&P 500. Después, dentro de lo que es renta fija, también puedo operar ETFs, que son las canastas de bonos, ¿sí? O incluso ETFs de commodities o de monedas, por ejemplo, si de Forex. Entonces, bueno, nosotros los portafolios que estamos recomendando los vamos a recomendar a través de ETFs, pero aquellos inversores que sean un poquito más sofisticados o agresivos pueden hacer un doble clic ahí y decir, bueno, ustedes me están recomendando, por ejemplo, el sector, no sé, industrial, yo de este sector quiero sobreponderar esta acción en particular. Esta empresa me interesa mucho, me parece que tiene mucho upside, mucho potencial y puedo concentrar un poco más quizás en una de esas acciones. En detalle vamos a ver el perfil conservador. En este caso nosotros, bueno, dado el contexto que explicó José recién, lo que estamos viendo por un lado es recuperación en la economía norteamericana, o en la China, por ejemplo, también. Entonces, como les decía José, tenemos indicadores macroeconómicos que nos dicen, bueno, que el PBI se está recuperando a un ritmo récord, que el desempleo también está cayendo a un ritmo récord, aunque todavía no recupera los niveles prepandémicos, pero hay un montón de señales, sí, encuestas del PMI, que son encuestas que se manejan con expectativas. Entonces, un montón de indicadores macroeconómicos que nos dicen que la economía norteamericana está saliendo de una fase recesiva y está iniciando una recuperación. Pero por el otro lado tenemos ciertas cosas como por ejemplo, bueno, que nos generan incertidumbre, como por ejemplo es lo del COVID, ¿sí? Que por un lado tenemos desarrollo de vacunas con mucha efectividad, que salieron en las noticias de esta semana, que eh, se vio con mucho optimismo, pero por el otro lado también vemos casos récord de contagios y de muerte, vemos que la economía norteamericana se empieza a cerrar nuevamente, entonces hay un montón de condimentos que por un lado son optimistas, pero otras que quizás eh, nos ponen un poquito más conservadores. Entonces, en este contexto, que todavía hay un poco de volatilidad, nuestra recomendación para el perfil conservador es, eh, por ejemplo, un 25% en oro, un 50% en lo que sería renta fija, ¿sí? Y un 25% en renta variable, en acciones. Bien, el oro, ustedes saben, es un metal precioso que se considera una reserva de valor. Ya lo venimos recomendando incluso en los portafolios de Argentina también hace varios meses. Y bueno, el oro es un instrumento que no genera renta, ¿sí? Y que su única ganancia es a través de la apreciación de su precio, justamente. Entonces, lo que tenemos que analizar es más que nada por oferta y demanda, por un lado, ¿sí? Porque es un bien escaso. La demanda viene muchas veces también por el lado de los bancos centrales. Ustedes saben que eh, se utilizaba antiguamente como respaldo del papel moneda, ¿sí? Antes de que cambiara el patrón oro. Y por ejemplo, uno de los análisis que hicimos fue cómo fue aumentando la demanda de este metal y quiénes son los que demandan este metal. La forma que elegimos de lograr exposición es a través de un ETF que se llama GLD. Y este que ven acá, SPDR Gold Trust, se llama así, el ticker es GLD. Y la particularidad que tiene este ETF es que invierte en lingotes físicos de oro. ¿Sí? Entonces ustedes compran este papel, pero este fondo tiene en Londres depositados los lingotes de oro. Entonces lo que hace este fondo es seguir el precio spot del precio físico del oro. Y si vemos cómo es la demanda por toneladas de oro, vemos que, por ejemplo, Estados Unidos lo lidera con 8.000 toneladas,
Le siguen Alemania, el FMI, ¿sí? Y dentro del top 10 vemos este fondo GLD. O sea, el ETF GLD tiene más oro que Suiza, más oro que Japón, por supuesto que Argentina, y que casi todos los países del mundo. ¿Sí? Entonces, con esto lo que queremos mostrar es el tamaño de este ETF. Y el gran tamaño de este ETF lo que hace es que sea un instrumento muy líquido, ¿sí? Que tenga bajos spreads, es decir, ustedes saben que cuando uno compra y vende papeles, tenemos por un lado el precio bid, ¿sí? Y el ask. Entonces, cuanto más líquido sea y más volumen operen, vamos a tener un menor spread. Digamos, y eso lo que genera es un menor costo tanto para el que quiere vender como para el que quiere comprar. Bueno, como les decía, no otorga renta, con lo cual el dividend yield, que ven abajo en el cuadro, es cero. El beta es 0,14. El beta lo que mide es la volatilidad, es una medida de volatilidad respecto del mercado. Cuanto más cercano a uno, quiere decir que se mueve en la misma proporción y dirección que el mercado. Cuanto más bajo, quiere decir que se mueve en menor proporción. Y entonces quiere decir que es menos volátil. Un beta de 0,14 es un beta muy bajo, con lo cual es un papel que no tiene tanta volatilidad. Elegimos, por un lado, bonos corporativos y bonos municipales. ¿Por qué elegimos estos? Bueno, primero, una de las cuestiones, como decía José, es que yo a la hora de elegir mi portafolio, siempre tengo que tener un benchmark, ¿no? Algo contra qué medirme. Por ejemplo, José decía, bueno, ustedes adquieren dólares, tienen que tener en cuenta todos los costos de transacción, pero también, por ejemplo, la inflación, ¿sí? O otros costos como, por ejemplo, los impuestos. ¿Qué quiero yo para un perfil conservador? Por un lado, quiero un instrumento bien seguro, que quizás me genere una renta baja, pero con poca volatilidad, con mucha seguridad, pero digamos, yo tengo que tener en cuenta estos costos, o sea, tengo que tener una renta baja, pero tampoco tan baja como para no poder ganarle a los costos, ¿no? Es lo que decías vos al principio. Pero por eso elegimos estos bonos corporativos. ¿Por qué? Porque tienen una rentabilidad un poquitito más alta que los bonos del Estado norteamericano, ¿sí? Pero siguen siendo seguros. Es decir, dentro de todo el universo de bonos corporativos, elegimos los que tienen alta calidad crediticia, ¿sí? Que se los denomina investment grade. Ustedes saben, los bonos se los califica con letras, por ejemplo, compañías como Standard Poor's, ¿sí? Como Fitch, van a ver que le otorgan a través de letras una calificación crediticia. Por ejemplo, la más alta es AAA, yo sé que esos bonos, ¿sí? Tienen un riesgo de default cero, o sea, 100% seguro de que me van a devolver el dinero. Y estamos bajando a AA, A, triple B, y los bonos investment grade son los, digamos, los más seguros. Entonces, siempre apuntamos, por lo menos en esta recomendación, a los bonos corporativos, pero de alta calidad crediticia, ¿sí? Investment grade. Hay varios ETFs de bonos corporativos de alta calidad crediticia. Nosotros elegimos este que se llama LQD, ¿sí? Que es un fondo muy líquido, un ETF muy líquido que opera a un volumen muy alto diariamente. Y la composición que tiene este ETF es, por ejemplo, van a ver en el gráfico de barras, ¿sí? En violeta, por ejemplo, tiene dólares líquidos, no llega al 2%, ¿sí? Tiene otro tipo de bonos corporativos, un 1%, y después tiene bonos, por ejemplo, de General Electric, de AT&T, ¿sí? Y van a ver que las ponderaciones son muy bajas, ¿sí? Entonces, lo que nos demuestra es que este ETF tiene una cartera bien atomizada y bien diversificada. Eso digamos, es una de las estrategias para disminuir el riesgo también, ¿no? Y lo que vemos importante también, el dividend yield, ¿sí? Este sí es un ETF que otorga renta y otorga, bueno, en este caso al ser un ETF en forma de dividend yield, es un 3%, ¿sí? Anual. Los otros bonos que habíamos elegido son los municipales, ¿sí? Estos, bueno, son soberanos municipales que digamos, los emiten, por ejemplo, bueno, municipios o agencias del gobierno, ¿sí? Pero vemos nuevamente en este cuadro de barras que está muy atomizado, ¿sí? Es bien diversificado, con lo cual tenemos ahí también muy bajo, o sea, es una forma de disminuir el riesgo, ¿no? Y si vemos nuevamente el beta, en este caso es 0,20, muy parecido a lo que era el LQD.
y un volumen muy alto de operaciones, con lo cual eso también un poco nos da idea de que es un fondo líquido. Un dividend yield de 2,37%, esto que decías vos, José, de tener una tasa baja, pero no tan baja como para no poder cubrir gastos, ¿sí? Estamos siempre por encima del 2%, y bueno, un ratio Sharpe de 0,17. Dentro de la renta variable elegimos dos sectores que nos parecen conservadores, que son considerados defensivos, ¿sí? Que son, por un lado, el sector de consumo básico y por el otro lado, el de servicios públicos. Y ustedes saben, consumo básico son productos poco elásticos al precio, es decir, aunque el precio aumente, yo lo voy a seguir consumiendo o voy a reducir mi consumo, pero muy poco, y todo lo que es alimentos, por ejemplo, son de elementos de primera necesidad, con lo cual, si bien uno invirtiendo en estos activos no espera una gran ganancia, la ventaja es que siempre la volatilidad es menor. Sobre todo teniendo en cuenta, primero, que es para un perfil conservador y como dijimos, si bien hay indicios de que la economía norteamericana se está recuperando, todavía hay otras señales que nos dicen, bueno, esta recuperación, ojo, que puede llegar a demorar, ¿no? Todo este tema del aumento de contagios, la segunda ola. Una de las tendencias más grandes es este ETF XLP, ¿sí? Tiene un 17% del portafolio en Procter Gamble, un 10% en Coca-Cola, un 10% en Walmart, ¿sí? Otro 10% en Pepsi, en Costco también, o sea, son todas empresas que se dedican justamente a, digamos, productos de primera necesidad, ¿no? Bueno, sector público, lo mismo, lo hacemos a través de un ETF XLU, que es muy líquido, es uno de los más tradeados dentro, digamos, de las acciones. ¿Sí? Siempre son acciones del S&P 500, con lo cual son empresas de grande capitalización bursátil, entonces son empresas más sólidas, ¿sí? Menos volátiles. Perdón, XLU es utilities, ¿no? Este es el sector utilities. Recuerden las barritas que yo mostraba, los pares de barritas, y dije, fíjense que hay cuatro sectores que vienen performando muy bien. Uno de esos cuatro sectores era el que mostramos en la placa anterior, que hablaba Flavia, y otro es este de utilities, ¿no? Justamente es un sector que venía performando mal a principio de año y ahora se da vuelta y está en terreno positivo, por eso es uno de los que está en este portafolio. Exactamente, es otro sector considerado defensivo, ¿sí? Yo, por más que, no sé, me bajen mis ingresos a la mitad, yo voy a seguir consumiendo luz, voy a seguir consumiendo gas, agua, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, en este escenario, sí, muy particular, las empresas también cerraron. Entonces, por un lado, la gente tiene que mantener el consumo en sus casas, pero las empresas dejaron de consumir electricidad y gas. Entonces, sí fue un sector que se vio un poco perjudicado, pero no tanto como otros, como por ejemplo el industrial, que cayó mucho más. ¿Sí? Entonces, ahora se está viendo que tenemos un consumo base, que es el consumo retail de la gente en sus casas, pero al empezar a abrir la industria y abrirse la economía, este ETF también se empezó a recuperar, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de lo que es este sector, vemos la gran mayoría son empresas de electricidad, generadoras de electricidad, una pequeña proporción de agua, de gas y otras que son multilínea. Y dentro de ellas vemos grandes empresas, particularmente en Next Energy, ¿sí? Un 17% de este ETF está posicionado en esta empresa. Esta empresa lo que tiene es que genera electricidad eh, no solamente tradicional, sí, a través de fósil, sino también es una de las mayores productoras de energías alternativas, como puede ser solar o eólica, ¿sí? Entonces, por eso es que esta empresa en los últimos años fue tomando mucha más relevancia en el mercado. Bueno, y acá sí, vamos a ver, por ejemplo, algunos ratios, rápidamente, el beta, el que mencionábamos como el indicador de volatilidad, fíjense, 0,97, mucho más cercano a 1, mucho más elevado de los que habíamos visto anteriormente en el oro o en los bonos, ¿sí? Esto es lo que nos da cuenta es que es un poquito, se mueve con un poquito más de fuerza, digamos, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Acompañando el mercado, digamos. Pero, bueno, dado que son empresas muy tradicionales y grandes, también son empresas pagadoras de dividendos, fíjense, tiene un dividend yield de 3,80 también, así que acá lo que apuntamos es tener, por un lado, un ingreso a través de dividendos y otro ingreso a partir de la apreciación del ETF. Bueno, vamos a pasar rápido al perfil moderado. Fíjense que, como les decíamos anteriormente, ¿no? Volvemos a repetir, tenemos un 40% del portafolio en renta fija, ¿sí? Bonos corporativos, bonos municipales, ¿sí? Antes, recuerden que teníamos 50%, ahora le asignamos solamente un 40% y no tenemos oro,
¿sí? Y le asignamos un 60% de la renta variable a las acciones. Consumo discrecional, ¿sí? Esto es consumo, pero que ya no es de primera necesidad, básico, ¿sí? Ya viendo los nombres se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, Amazon, ¿no? Gigante del e-commerce, Home Depot, o sea, son cosas que yo tranquilamente podría recortar si estoy en una situación un poco apretada y no llego a fin de mes, ¿no? O sea, Nike, por ejemplo, McDonald's, Starbucks, son cosas de consumo, pero no de primera necesidad. Y si bueno, vamos a ver el portafolio en general, este ETF, un 58% son empresas dedicadas al comercio minoristas, como por ejemplo Amazon, un 22% lo que es hoteles y entretenimientos, y acá dentro de este portafolio también, por ejemplo, vamos a encontrar Disney, ¿sí? Un 8% en lo que son empresas textiles, automotriz también entra dentro de lo que es consumo discrecional, ¿sí? Y vemos nuevamente, ¿no? Si vamos a ver los ratios, que tiene un beta de 0,94, nuevamente sí, muy cercano a 1, es decir, tiene un poco más de volatilidad, ¿sí? Y un dividend yield bueno, un poquito más bajo, 1,20, pero de todas formas, al ser empresas, algunas, no todas, empresas más estables, son empresas pagadoras de dividendos. Bueno, vamos a pasar sector industrial, pasa algo muy parecido, ¿sí? Otro sector considerado procíclico, que crece con la recuperación o con el crecimiento económico. Dentro de este sector, digamos, podemos distinguir subindustrias, como por ejemplo, bueno, específicamente lo que es industrial, pero también vemos un sector de industria aeroespacial y defensa. Dentro de este subsector podríamos encontrar, por ejemplo, Lockheed Martin, ustedes saben, es esa empresa que es la que produce los aviones de combate, ¿sí? Para el Pentágono. Bueno, servicios profesionales, comerciales, tecnología, transporte, automotriz nuevamente y autopartistas también, construcción. Y si vamos a ver las acciones, bueno, vamos a tener empresas como Honeywell, Union Pacific, bueno, este es UPS, ¿no? La de logística. Una pregunta, Flavia, que transmito algo que preguntaron acá en el chat. Alguien preguntaba de qué plazo estamos hablando, o sea, como para qué horizonte temporal estamos pensando este tipo de carteras. En general, los instrumentos más agresivos, no las personas, sino los instrumentos más agresivos siempre se piensan a un plazo mayor, ¿sí? Pues justamente yo al ser agresivo, ¿sí? Puede ser que la acción vaya directamente hasta donde yo quiero o pienso que puede llegar, o puede ser que la acción empiece a caer, lo cual voy a necesitar más tiempo para recuperarme. O sea, justamente estoy siendo más agresivo, estoy jugando más fuerte ahí. Claro, tengan presente que al operar nosotros en este portafolio, básicamente con ETFs, estamos buscando cosas que no tienen tanta volatilidad. Si ustedes buscan más trade de corto plazo, ahí sí, por ahí se posicionan en un activo particular y ahí, por ejemplo, pueden ver el reporte que nosotros hacemos de recomendadas S&P 500, se meten en ese reporte y ahí todas las semanas, todos los lunes, vemos sector por sector, industria por industria, cuáles son las recomendadas según un algoritmo que armamos nosotros para operar ahí. Esas son recomendaciones más de corto plazo. Este portafolio, o sea, tiene una actualización mensual y si ustedes lo van a seguir a partir de ahora, todos los meses, vean que en realidad no es que todos los meses se van a encontrar con un portafolio radicalmente distinto. Hay pequeños ajustes porque nosotros justamente hacemos una base más sólida a partir de estos portafolios. Exactamente. Sí, Este sector de sí, dale. tecnología 5G, ¿sí? Justamente estamos invirtiendo en algo nuevo, en una tecnología, el desarrollo de una tecnología nueva, entonces ahí estamos siendo un poquito más agresivos, ¿no? Un poquito más picantes. Dentro de lo que es tecnología 5G, vamos a tener, por ejemplo, empresas que se dedican a construir semiconductores, empresas que están más relacionadas a la comunicación, a las telecomunicaciones, o incluso REITs también, o servicios de IT, que están relacionadas a este 5G. ¿Por qué REITs? O sea, si son empresas inmobiliarias, bueno, pues son empresas inmobiliarias y real estate, pero que se dedican, eh, digamos, a la tecnología. Ahora lo vamos a mencionar con mayor detalle en el próximo portafolio. Dentro de estas empresas, creo que algunas las van a conocer, por ejemplo, Qualcomm, ¿sí? Es muy conocida, NXP, Ericsson también, o sea, todas dedicadas a lo que es la tecnología 5G y lo que, bueno, quizás acá no lo pusimos, pero este es un
un ETF que está diversificado geográficamente también, ¿sí? Van a ver acá empresas chinas, empresas suecas, o sea, no son todas norteamericanas, como quizás en otros ETFs o en otros sectores que elegimos acá, que sí, la gran mayoría son de Estados Unidos. Y hay ETFs que tienen conjuntos de rates, y este es uno de ellos. Exactamente. Bueno, en este caso elegimos el BNQ, es un REIT que invierte, es un ETF que invierte en empresas justamente inmobiliarias, pero diversificado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos REITs especializados, como decías vos, pueden ser alquiler de casas, de oficinas, de instalaciones para hospitales, alquiler de antenas, de torres de comunicación, pueden ser alquiler de almacenes, ¿sí? Con esto del e-commerce, por ejemplo, se necesitan todo lo que es logística y almacenes. O sea, está muy diversificado, ¿sí? Este ETF. Y bueno, acá tenemos este tipo de empresas, no sé si las conocerán, ¿sí? Panware Real Estate, American Tower Corp, la vamos a nombrar varias veces, Prologis también, Crown Castle y Equinix también, van a ver que las vamos a seguir mencionando y quizás las empiecen a escuchar cada vez más. Bueno, vamos a pasar al perfil agresivo. Acá van a ver que la gran mayoría ya los mencionamos, ¿sí? Seguimos teniendo bonos en la cartera, pero esta vez tenemos solamente un 20%, ¿sí? Recuerden, el conservador teníamos un 50%. Entonces acá solamente un 20% en bonos, nuevamente bonos corporativos, a través del mismo ETF LQD, y después todo el resto, 80% es renta variable, ¿sí? Acciones. Bueno, energías limpias, energías renovables un 58% y después otro tipo de energías de servicio eléctrico específicamente 23,70% y después otros que se dedican a generar equipamiento relacionado, servicios, ¿sí? Recuerden acá los 10 millones de puestos de trabajo y los 2 billones de dólares que va a invertir Estados Unidos en este sector, ¿no? Esa es gran parte del por qué elegimos esto. Exactamente, con lo que decíamos, ¿no? De lo que por lo menos prometió Biden en campaña. Veremos después cuánto está dispuesto a hacer y cuánto puede, como decíamos, mencionando esto de que todavía no se sabe cómo queda constituido el poder en el Congreso. Bueno, vamos a ver primero a biotecnología, ¿sí? Este es un sector que nosotros creemos que tiene mucho futuro, quizás no en el muy corto plazo, quizás no esperamos que de acá a 2 semanas, 3 semanas empiece a crecer agresivamente, sino que yo creo que este es uno de los sectores en los que uno puede estar posicionado y quizás ser un buy and hold, por lo menos en este sector específico, ¿sí? Y que me parece que es algo para la parte aspiracional del portafolio, ¿sí? O sea, si yo tengo que pagar mis cuentas el mes que viene, no inviertan todo este ETF, ¿sí? Pero para mí este es un sector que tiene mucho futuro, o sea, en general dentro de lo que es salud, la biotecnología, entonces para la parte más aspiracional del portafolio y en donde uno tiene por ahí objetivos a mayor plazo. Y vean que estamos hablando de una volatilidad distinta, ¿no? Porque este ETF llegó a bajar 25% desde principio de año para el peor momento del mercado por el coronavirus, y desde ese momento subió 56% hasta el valor de ahora, ¿no? Si vos lo comprabas en marzo, abril, tenía 56% de ganancia hasta ahora. Entonces, claramente es muy distinto que los primeros que estaba mostrando, pero es otra cosa, ¿no? A mí particularmente hay un par de sectores que me encantan, el de tecnología 5G me encanta y el de biotecnología me encanta, son dos sectores que me parecen muy sumamente atractivos porque es el futuro, digamos, es a donde vamos, y está bueno invertir a través de un ETF porque, a ver, es como que mi intuición, discúlpenme que sea tan poco preciso en lo financiero, pero es mi intuición, digamos. Vos sabés que algo bueno va a venir de este sector, pero no sabés de cuál Exactamente, empresa. estaba por decir eso, porque Entonces, si me compro el ETF que engloba ahí todas. es de quién gana la patente, quién pega primero, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, en la cuestión ahora del Claro. coronavirus y la vacuna es algo que la tecnología la van a compartir, ¿no? Pues es una cuestión también de salud pública. Pero quizás si hacen un descubrimiento, un desarrollo de otra droga, o sea, es quién tiene la patente y por cuánto tiempo. Entonces, a veces son carreras que uno no sabe quién la va a ganar. Entonces, está bueno esto de diversificar y si querés, te interesa un sector, invertir a través de ese ETF, ¿no? Bueno, nos queda la última placa, que digamos que este ETF que quería mostrar, REIT, recién habíamos hablado de los REITs y lo habíamos puesto en el perfil moderado. Lo que quisimos poner en el perfil agresivo fue poner los dos REITs, ¿sí? Por un lado pusimos
El anterior, BNQ, que dijimos es un ETF diversificado que invierte en estas empresas que se dedican al real estate, pero diferentes, con diferentes fines. Y este SRBR, que es un ETF que invierte en estas empresas, en estos REITs, pero que es mucho más específico de lo que es infraestructura y datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos todas estas empresas, como les decías, la van a empezar a escuchar más seguidamente, Crown Castle International, American Tower, Equinix, ¿sí? Son todas empresas que se dedican, por ejemplo, a esta que decíamos, ¿no? Las torres eh, para enviar datos, ¿sí? Todo lo que es telefonía celular, todo lo que es infraestructura, digamos, de datos, de comunicación, ¿sí? Entonces, está enfocado específicamente a estos REITs. Por eso quisimos darle un poco más de ponderación a este subsector a través de este ETF. Lo que sí sucede es que este ETF es menos líquido, ¿sí? Entonces cuando yo compra y venda quizás me va a costar un poquito más o voy a tener spreads un poquito más altos, ¿sí? Y bueno, justamente por eso también es más agresivo, es más arriesgado, ¿no? Pero, como decíamos, dentro de todos los REITs, estos nos parecen los más interesantes. Por ejemplo, el REIT de residencial nos parece un REIT un poco más estable, pero quizás no es tan interesante si yo quiero hacer un diferencial de rentabilidad. O los REITs de shopping. Sí, me parecen en este sentido mucho más interesante lo que puede ser un REIT que se dedique a alquilar torres de comunicación, ¿no? Así que bueno, estamos, ¿no? Sí, ya estamos, con esto nos despedimos. Saludos, muchas gracias a todos.